Expresión profesional en nutrición. Noticias, entrevistas, comentarios y análisis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Expresión Profesional en Nutrición. Es un placer, un gusto y un placer saludarles en este jueves 14 de noviembre. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy es un día muy especial porque hoy todo el mundo está conmemorando el Día Mundial de la Diabetes. Nosotros no lo vamos a hacer porque tenemos otro tema más interesante. No, no es cierto. Pero sí es un tema muy interesante y lo vamos a compartir en un momento más con ustedes. Sin embargo, quiero decirles que, bueno, pues que hoy muchos de ustedes, muchas instituciones están abocadas a la celebración y conmemoración del Día Mundial de la Diabetes y se hacen campañas muy intensivas sobre las recomendaciones y todas las precauciones que se deben de seguir para evitar el surgimiento de esta enfermedad y el control de esta enfermedad, para tener un buen control de esta enfermedad que, como ya lo sabemos, es silenciosa y que cada vez más impacta a la población mexicana por el estilo de vida que tenemos, el estilo de vida que llevamos en un grueso de la población. Esto es muy interesante porque la semana pasada estaba yo dando una clase sobre mercadotecnia de Health Marketing precisamente y hablamos del grueso de la población, de los niveles socioeconómicos, dónde estaba la mayor cantidad de población y a qué tenía acceso. Y justamente de eso vamos a hablar. Hoy vamos a hablar nosotros sobre los alimentos, sobre la alimentación, sobre la producción de alimentos en este país. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo está posicionada de alguna manera la producción mexicana pues, para los mexicanos prácticamente en nuestro consumo? Y para ello invitamos a el doctor Alan Elizondo, que es director de la FIRA, que es una institución financiera de desarrollo administrada por el Banco Central, que otorga crédito, garantías y asistencia técnica a productores y empresas del sector agroalimentario. Como director de FIRA, ejecuta estrategias financieras, gerenciales y operativas y enlaza a FIRA con socios relevantes en las tareas de consolidar un sector agroalimentario sostenible, productivo, eficiente e incluyente en México. Y eso es bien importante, esto de la inclusión, porque es un tema que ha estado de moda, pero va más allá del simple concepto y de lo que lo tienen ahorita en la cabeza, porque incluye muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, pues ya no lo voy a hacer más largo porque la conversación se puede tornar extensa por todas las dudas que yo tengo y lo que les quiero compartir. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar. ¿Cómo estás, doctor Alan? Bienvenido. Muchísimas gracias, es un gusto acompañarte. Y bueno, pues aquí listos, para esta plática interesante. Muy interesante. Fíjense que, bueno, yo ya conozco al doctor de hace tiempo y a mí me cuesta mucho. Me regaña mi esposa porque dice, es que tú eres un igualado, a todos tuteas y a todos tratas con mucha confianza y con mucha irreverencia. Le digo, pero bueno, pues es que nos conocemos, ¿no? Pero te voy a seguir llamando doctor Elizondo para que se mantenga y en el momento que mi esposa vea el video, pues no me vaya a jalar las orejas por irreverente. Pero muchas gracias. Oye, pues quiero empezar porque nos expliques brevemente qué es esto de FIRA, ¿no? Correcto, sí, con gusto. De hecho, ya lo estabas tú leyendo muy bien hace unos segundos. Fíjate que estamos en FIRA, pues muy contentos porque celebramos un 70 aniversario, es decir, la institución se forjó en 1954. Entonces, una de las pocas instituciones que quedan de aquella conjunción de esfuerzos que tuvo la Secretaría de Hacienda y el Banco de México Ok. para relanzar la economía.
Si lo ubicas en la historia económica del país, fue cuando realmente arranca el periodo de desarrollo estabilizador. Sí. Y entonces, pues fue gracias a estas alianzas que se cimbró allí muy bien esos años de gloria de la economía, ¿no? No, pues súper interesante. Fíjate que eso se nos pasa y se nos va de largo porque no tenemos esa memoria. Perdón. Y de pronto escuchamos que surgen instituciones y surgen programas para compensar de alguna manera lo que no se había hecho y demás. Pero lo que tú me estás diciendo esto viene de más atrás, ya tiene muchos años, 70 años, que me estás diciendo, es mucho, y todo esto es para impulsar el agro. Así es, cada institución del gobierno tiene un propósito muy específico. Y yo te diría que el campo es uno de los que más recibe un soporte del gobierno. Y esto es porque siempre está expuesto a muchos riesgos, requiere muchos insumos, pero sobre todo porque también la población conectada a este sector es una población más vulnerable. Y eso ha llevado al gobierno a pues, instaurar instituciones de financiamiento, obviamente, de seguros, ahí está Agroacemex, de capital de riesgo. Eso es solo el sector financiero, pero también hubo empresas productoras de semillas, hubo productoras de agroinsumos como los fertilizantes. Ahí te acordarás de Fertinal, una empresa que se creó para apoyar, tiene autoridades de sanidad animal y vegetal, Senacica, Ujú. tiene autoridades de investigación, el INIFAP. Entonces, si te das cuenta, la gran gama de instituciones que apoyan el campo es un reflejo de la preocupación del gobierno para que este tenga éxito. Y sí que lo ha tenido en años recientes. Entonces, nuestro rol particular es impulsar hasta consolidar un sector agroalimentario incluyente, productivo, como tú nos decías, y sobre todo sostenible. Eso es algo muy importante yo te diría, de unos 10 12 años para acá. Ok, eso está muy interesante. Yo tenía la incertidumbre, la duda sobre cómo está el campo en este país. Em, por un lado, eh, yo cuando era niño conocí un poco de lo que eran las siembras de temporal y yo decía, híjole, pues hay que esperar hasta que llueva para que se den lo- los cultivos de maíz sobre todo y tardamos un año en que se haga ese ciclo, entonces habrá que sembrar un montón para tener todo el año. Pero yo decía, ¿cómo es posible tener tortillas todo el año si solamente cosechamos en septiembre y octubre, ¿no? Por ahí. Sí. Esas eran mis dudas de niño. Ahora de grande siguen siendo mis dudas. ¿Cómo le hace el campo mexicano para dar sustento, para dar este producto como el maíz, y poder eh, responder a la demanda? Porque la demanda ha crecido y el territorio mexicano sigue siendo el mismo. No sé cuánto sea área de cultivo y demás. ¿Qué me puedes responder a mis dudas de niño y de adulto? Mira, yo creo que sí, todos hemos tenido esa duda, ¿no? Porque afortunadamente como población hemos logrado el gran hito de tener cualquier cantidad de alimentos a disposición. Y esa pregunta es compleja, pero se ha resuelto pues como opera hoy el campo. El campo tú lo debes de ver como desde tres o cuatro ópticas. La cuarta va a ser la que te responda, ¿no? Porque, Ok, pero ok. no puedes obviar el campo primero por su impacto social. Tiene un impacto muy relevante por el hecho de que genera empleo, muchísimo empleo en el país. Más o menos 1 de cada 7 empleos que tenemos es en el campo. A pesar de que la actividad en el medida como porcentaje del PIB, pues no llega sino más que al 8%. Entonces, está sobre representado en materia de empleo y obviamente lo que eso derrama en la sociedad. Entonces, en la medida en que el campo no funciona, por ejemplo, una sequía, existe un impacto muy importante en el empleo. Entonces, se cuida mucho ese aspecto del campo y hay que hablar de él. Eso importa mucho, además de que es un retenedor de personas que emigran a otros países, ayuda a contener y a darle cohesión a las poblaciones. Esa es una dimensión.
La otra es por su huella ambiental. Esa yo creo que podemos platicar específicamente de ese tema, pero yo lo único que diré en este momento es que va y viene. Es decir, el campo es una industria de las más emisoras de gases de efecto invernadero, que no lo Ok. parece, pero sí lo es. Y eso, a su vez, ha generado el cambio climático que le regresa al campo también como una de las industrias más afectadas. Eh, yo creo que la tercera forma es precisamente la que preguntas, que es la que va de la mano de su rol como proveedor de alimentos. Entonces, aquí influyen muchos factores. El caso de México resulta muy interesante. Yo creo que es un caso de éxito por su interconexión con las distintas economías, en particular la de Estados Unidos, donde ya está muy integrado. Entonces, una pregunta como la que tú haces, también se la hace en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos la tiene más complicada tu pregunta, porque allá el clima es más complicado. Entonces, si tú quieres ofrecerle mango a la población de Estados Unidos, eso no sucede en Estados Unidos, ni el aguacate, la lista es larga. Entonces, las preguntas allá son más complejas, pero las abordamos vía las interconexiones que hay en el comercio entre países. México, desde 1994 participa en el tratado con Canadá y Estados Unidos, y eso ha llevado a que el comercio vaya especializándose. Aquellos países que tienen una ventaja competitiva producen lo que es ventaja competitiva. Y aunque te suene contradictorio, pero la ventaja competitiva de México no es el maíz, es otro tipo de productos. El maíz tiene una ventaja competitiva a Estados Unidos, por ejemplo, en el maíz amarillo, por sus grandes extensiones agrícolas, por el clima, por Mm. esa nieve que les cae, que deja los campos húmedos para el momento que viene la siembra, por la maquinaria, etcétera. Tiene mucha ventaja. Entonces, México se ha constituido como un importador neto de maíz, que se usa más que nada para alimentar ganado, porque es maíz amarillo, y importador de trigo, por ejemplo, que es otro producto que México atrae, soya, otros productos serían frijol, son el tipo de productos que México importa, dado que hay otros países con ventajas, pero exporta muchísimo. Y en esa balance de exportación, México ha salido ganador. Es decir, en 94 su balance, primero su comercio total era pequeño, fue creciendo con una balanza negativa, es decir, importábamos más de lo que exportábamos, pero en 2015, 2016 se dio el brinco muy claro a una balanza positiva. Ok. Y México hoy es un país que exporta más de lo que importa, con una diferencia de, pues debe ser, es cercana a los 10.000 millones de dólares de más exportación que importación, a pesar de que importamos todo lo que te dije. Sí, sí, Entonces sí. sí es un caso de éxito. Y es así que tú le puedes ofrecer al mexicano, ya yendo a tu pregunta, ese producto que está esperando y que requiere, pues se lo acercas con productos que donde otro país tiene una ventaja competitiva. Y por eso siempre hay esa disponibilidad. De tener exactamente maíz prácticamente todo el año, ¿no? Es que es curioso porque, y aquí vamos a pasar a la parte de los nutriólogos, es curioso porque pues siempre estamos hablando de alimentación, alimentos, las recomendaciones de los alimentos que los nutriólogos le hacen a los pacientes y que de alguna manera ellos se hacen, ya sean productos, alimentos naturales o procesados, ¿no? Que es lo que muchas veces tenemos a la mano porque no podemos ir al mercado, no podemos ir al punto de cosecha o de venta. Los principales, pues no, o sea, que son los mercados, pero ya los mercados vienen bien intervenidos de una central de abastos, que ya es donde llega toda la producción. En fin, es toda una cadena, pero nosotros de alguna manera estamos muy, muy, muy vinculados con esto y es hacia allá donde me voy a ir directamente. Para los nutriólogos que nos ven y están interesados en el vínculo entre producción y nutrición, ¿qué recomendaciones les darías sobre cómo colaborar o entender mejor este sector Mm. agroalimentario? Mira, yo creo que es una muy buena pregunta porque yo la reflexión que hago sobre esto es,
si tú quieres generar un cambio en el perfil de producción de alimentos, y por perfil es qué tipo de alimentos y qué calidad de alimentos, tienes dos motores que pueden generar un cambio, ¿no? Uno, el gobierno juega ese rol. De hecho, en más o menos hace unos 20 años, hubo un objetivo específico de girar el noroeste del país, estados como Sinaloa o Sonora, a la producción de maíz. No era una zona maicera. Sin embargo, hubo los apoyos, la política pues, agroindustrial para generar condiciones para que el productor se interesara en el cultivo, desarrollara el conocimiento y lo produjera y que saliera pues con una utilidad. Entonces, eso fue un cambio estimulado por el gobierno. Hay algunos quizás más sutiles, pero ese es el ejemplo que yo quiero dar, ¿no? Mm, Eh, el otro motor muy importante es el mercado. Entonces, el mercado, ujú. pues nosotros hemos ido a visitar muchas empresas y encontramos que las condiciones de producción, ya sea pues, de sanidad de sus empaques, de sus prácticas de trato del alimento, de semilla, ¿no? Utilizada, y incluso en materia de responsabilidad social, o sea, cómo ocupan a su personal y qué tipo de prestaciones les dan, es una cosa que ha dictado el mercado. Digo, hay leyes, por supuesto, que en México velan por esos mínimos, pero pues llega un Walmart, un Costco Sí, y te claro. hace esa... Entonces, al punto al que quiero llegar es que si hay una fuerza tan poderosa como es el mercado para moldear la producción del campo, yo creo que es allí un espacio muy interesante para el nutriólogo, porque el nutriólogo sí puede intervenir en lo que es una demanda que sea benéfica para el consumidor y elaborar esa bola de nieve para que entonces se gire la instrucción a la cadena de valor y al final al productor de producir esos productos que traen una ventaja y sobre todo un destino final, ¿no? Que es un mercado. Si eso no sucede, o sea, si no conectas al agricultor con un mercado, va a ser muy difícil que pensemos en una nutrición pues alta, o que Sí. el productor piense en una nutrición alta. Él lo que quiere es producir y sacar el ingreso para su familia. Entonces, por ahí. Ahora, ¿cómo conectar esa segunda mitad de tu pregunta? Muy interesante. La verdad es que nosotros también, si lo analizas, somos un proveedor de un insumo, que es el financiamiento. No somos, pues, la Secretaría de Agricultura. Entonces, los enlaces que hemos hecho nosotros, que más nos han dado a entender para Ujú. cómo atender el campo, son, por ejemplo, los sistemas producto, ¿no? El sistema producto es una organización que se dedica a, vamos a decir, nuez, otra maíz, otra naranja, otra limón, fresa, así son Ok. como 40 productos. Tienen comités y tienen grupos de personas organizadas que su rol es velar por su industria. Pues ellos van pues si hay algo que manifestar con el gobierno lo dicen, si van con FIRA, dicen, oye, pues yo veo estas necesidades de financiamiento, van con nosotros. Pero yo creo que acudir a ellos es algo bastante. Si yo fuera un nutriólogo organizado, tocaría esas 44 puertas y diría, oye, pues en mi investigación estas son las mejores prácticas de nutrición. Entonces, ¿cómo se pueden ir difundiendo, ¿no? En tus productores? Porque pues al final esto puede generar mejores mercados y bueno, aprendería mucho el gremio de nutrición las problemáticas que aquejan a cada sistema producto. Esa es una, ¿eh? Pero Sí. hay otras organizaciones, la Canami, ¿no? Que son los de la industria del maíz. Hay asociaciones de productores de trigo, llamas, o el CNA, que es Ujú. el Consejo Nacional Agropecuario. Son líderes en la producción del sector privado y tienen líneas de trabajo que yo he podido constatar que algunas de ellas sí tienen que ver con la nutrición. Entonces es abrir esas alas para conectar como un nutriólogo organizado, porque es cierto que si llegan uno por uno, pues es difícil que se arme un diálogo, ¿no? Sí, 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 Ujú. sí, sí, pero ya en una agrupación, ¿no? Un colegio que representa una asociación, incluso pues en las de provincias, o sea, en muchos estados están las asociaciones y colegios, y pues si ellos son productores justo de algún alimento,
pues es donde deberían de estar incidiendo, ¿no? Estarían ahí. Sí es. Fíjate que sí una buena recomendación. Creo que no estaría de más, fíjate, eso sí me parece que deberíamos de considerarlo muy bien. Y es que estoy viendo que está Carmen Ruiz y Virginia, Vicky, muchos saludos que nos están viendo. Y aquí tengo otra pregunta, pero antes de pasar esa pregunta, déjame. Entonces, todas estas, dices que son 40 productos. Bueno, 40, sí, ¿no? A grosso modo, pueden ser cerca de 50, pero bueno, todo está basado en una ley de desarrollo rural sustentable, esa también la puedes bajar, ahí es donde se prevé, y allí ya te conectas con todos los sistemas productos, puedes bajar esa información. Yo creo que, si no, yo te la dejo, te la mando, Sí, más. para poder hacer la difusión. Te iba a preguntar, cuando hablamos de sustentable, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ujú. Mira, la pregunta es buena. Aquí la interpretación que hace FIRA del término tiene que ver con la producción que tiene el menor impacto en el medio ambiente. Ujú. Fíjate que te voy a dejar un datito que yo vi, no sé qué tanto el gremio de los nutriólogos le ojea la revista El The Economist, pero yo la recomiendo mucho porque seas del gremio que seas, es un análisis bastante Sí, claro. objetivo. Y trae, en alguna de sus ediciones sacaron el que le llaman el Banana Index o Banana Score. Entonces te sacan, pues tú siempre vas a decir, oye, pues si voy a producir, soy vegano yo, ¿no? Entonces, Ajá, sí, pues sí, toda sí. la verdad, la huella de carbono mía, pues es mucho menor que la huella de carbono de alguien carnívoro, ¿no? O muy alimento procesado. Y lo que hace este índice te ayuda a discernir una pregunta clave. Oye, pues sí, el vegano se alimenta, pero cuando analizas la ingesta calórico o de proteína, te das cuenta que es una dieta más débil que una carnívora. Y digo, y a lo mejor aquí, Sí, no, aquí nos van a corregir. pero, Pero pero bueno, está bien. a lo que voy es, si quisieras hacer un ajuste eh, por caloría, ¿no? O si quisieras hacer un ajuste por proteína, ¿no? Por gramo de proteína, ¿no? Entonces, por ejemplo, un kilo pues usa el plátano, entonces te dice, oye, pues un plátano emite tanto carbono, ¿no? Entonces, y una hamburguesa, entonces el pedazo de hamburguesa emite tanto carbono, o sea, te dice, oye, emite lo de 10 plátanos, ¿no? Pero luego ajusta por la proteína que te da la hamburguesa y la proteína que te da el plátano. Ujú. Tú regresa y empiezas a observar que el plátano y la hamburguesa se acercan, ¿no? Por ejemplo, ahí la lechuga se nos va muy mal, ¿no? Porque sí emite carbono, pero, pero el tema con ella es que no te da mucha proteína. Digo, todo esto es una dieta balanceada, pero la idea que yo quiero transmitir es primero ver ese índice, porque creo que sería interesante para los Sí, nutriólogos, sí, sí, sí. porque va tu pregunta de sustentabilidad, te dice nutrición, huella de carbono, ¿no? Entonces ese es el link que yo quería hacer y ahí está la referencia. Y la segunda entonces viene sobre la huella de carbono, ¿no? ¿Cómo podemos hacer desde FIRA para que la producción agrícola o pecuaria, em, por número de toneladas producidas, emita menos carbono? Ujú, Entonces, aquí la lista de alternativas es bien amplia. Te voy a poner unos dos o tres ejemplos, ¿no? Si tú practicas una agricultura que se llama agricultura de conservación, ujú. seguramente muchos nutriólogos la habrán oído porque es una práctica esencial para el cuidado de los suelos, que a su vez tienen los nutrientes. Eh, es una forma de que el carbono que está en el suelo se conserve en el suelo. Pues cuando tú pasas un tractor limpiamente y vas de regreso y de vuelta y rastreas toda la tierra, mucho carbono, aunque no lo vemos, está dejando ir al cielo. Ok. Entonces, ejemplo uno, ¿no? Si tú practicas agricultura de conservación, conservas el carbono en el suelo. Dicho sea de paso, te conserva también mejor el agua, porque es una capa como de rastrojo arriba que funge a las veces como de esponja. Ok. Entonces, conserva el agua, todos los microorganismos dentro de la tierra sobreviven mejor por conservar esa capa. Y además es más barato porque le pasas menos veces el tractor a tu tierra
Ok, y eso hace que gastes menos en insumos como la gasolina, el diésel, ¿no? el diésel. Entonces, esa agricultura es algo que FIRA promueve con mucha energía. Tiene un centro de desarrollo en Guanajuato Ujú. que ha instalado toda pues como la escuela de agricultura de conservación, entonces vienen productores y tiene un campo de influencia en el país promoviendo esas prácticas. Pues ese fue el ejemplo uno, ¿no? O sea, te podría dar como otros varios, ¿no? Está el uso de biofertilizantes, ¿no? Que lo que hacen es despertar los nutrientes de la tierra con hongos y bacterias, Ay, ¿sí? ajá, sí, sí. Que, por ejemplo, hay una bacteria, Azospirillum, se llama, que lo que te hace es convertir el nitrógeno del aire en alimento para la planta. Eso de manera natural. ¿Qué hace un fertilizante químico? Pues toma del aire a través de un proceso de compresión, se inventó a principios del siglo XX, logra sacar el nitrógeno y luego convertirlo en granulado para ser aplicado. Entonces, el insumo es el mismo, solo que acá lo transforma una bacteria y en Ujú. aquel otro, bueno, pues tú lo adicionas. Ahora, si tú adicionas solo el químico, se empiezan a dormir o a morir esas bacterias o simplemente no operan. Ajá, sí, Entonces estás acabando un poquito con tu propio suelo. sí. Entonces, una agricultura sustentable, como ejemplo dos, es uso de biofertilizantes, ¿no? Que más bien despiertan eso que de forma natural tendría que funcionar. Entonces, Ajá. ahí tienes otro ejemplito, ¿no? Pues tienes, por ejemplo, la no quema, ¿no? De tu, No quemar el... del rastrojo, ¿no? Sí, 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 sí. Mucho menos deforestar, ¿no? Porque deforestar es otro también, o no usar en exceso tus fertilizantes, porque luego si se hace mucho aquí en México, el exceso de uso de fertilizante para asegurar una tonelaje por hectárea, pero ese fertilizante se, se llama selixivia, es decir, pues se va al medio ambiente o Ujú. se escurren a los océanos y genera una serie de problemas. Por ejemplo, esto del sargazo, que seguro todos Sí, cómo escucharon. no, lo hemos vivido. Lo hemos vivido, pues también en buena medida tiene su origen porque mucho fertilizante que se escurrió al mar, pues el fertilizante hace su labor, ¿no? Entonces, si había la suficiente influencia, ¿no? De algún organismo vegetal, lo potencia y ahí está el sol, que ese sí no falla Sí, se eleva entonces la vegetación. Eso mata un poquito la vida marina, pero también genera esos problemas como es un exceso del sargazo. Y sí, entonces, sustentable en este tercer ejemplo, pues sería, ¿sabes qué? Échale la cantidad que se debe. A ver, ya vas a usar los químicos, ok. usa Ajá. la cantidad apropiada, no se te pase la mano. Sí. Entonces, son ejemplos, pero hay varios. ¿No? Es que eso es bien interesante porque al final, pues el agricultor está esperando una cosecha porque a lo mejor ya la tiene comprometida y tiene que salir porque tiene que salir, ¿no? Sí. Porque va a pagar los créditos que contrató con esa cosecha y es bien duro. Ahora, esto que me lo estaba tratando de imaginar, los honguitos y las bacterias ahí, cómo están funcionando, pero es una manera muy... Ah, ya me acordé. Iba sobre esto de, de lo que me decías que producen, ay, ¿cómo se llama? Este desprendimiento Ah, que le atribuimos al ganado vacuno, ¿no? Que dijimos, el metano. metano. Ajá. Pero, ¿cómo se llama este proceso? Ah, sí, es cuando los rumiantes hacen su digestión. Exactamente, y tenemos, y ese es, ¿no? Y suceden cosas ahí. La agricultura no tiene eso, pero no está exenta de producir lo que tú decías, Sí. ¿no? Mira, vamos a ir tres gases, ¿no? Los de efecto invernadero, así Eso esencialmente. es el efecto invernadero. Efecto invernadero. Todos pensamos en el carbono, porque, bueno, en mi caso, ¿no? Yo vivo en una ciudad, pues ves el camión que tira así esa Sí, barrera, dices, ahí está el carbono que se está acumulando. Pero lo que emite ese camión no tiene nada que ver con lo que se produce en otras industrias. O sea, la industria del transporte contamina mucho menos que la de la agricultura. Y ahí te va porque son tres gases los que se emitan.
carbono, y los carbono equivalentes, haz de cuenta el metano, Ujú. una molécula de metano que se va al medio ambiente, te hace efecto invernadero como 26 veces una de carbón. Sas. Pero hay un tercer gas que es el óxido nitroso. Ese es como 130 veces El carbón. una molécula que el carbón. Por eso se le llama equivalentes, ¿no? Entonces, cuando sumas estos tres, en la ciudad la emisión de metano es moderada y la de óxido nitroso es prácticamente nulo. Pero en la agricultura sí se emiten esos dos, bueno, en la industria agropecuaria. Ujú, sí. Entonces, el metano, bueno, es por la industria pecuaria, sí se emite una cantidad importante. Ahí ellos han trabajado en mitigar sus efectos, pero Ujú, hay una fuente. Y la otra fuente es cuando tú usas en exceso el nitrógeno, que es el nitrógeno es como términos alimenticios, como a lo mejor lo digo mal, pero es como el carbohidrato que requiere, si el humano requiere carbohidratos un 60%, pues la planta requiere nitrógeno en la misma, en alta proporción. ok. Requiere Ujú, fósforo y potasio. Nosotros sería proteína y grasa, ¿no? Haz de cuenta. ok. Pero si fuera tres macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces el nitrógeno es el que más requiere. Ujú, Eh, Ese nitrógeno, si tú lo aplicas en exceso, como decíamos, sí. ese se convierte en óxido nitroso y ese se va al medio ambiente y es una fuente potente de contaminación. Pues cada uno de estos tres gases se busca. Por ejemplo, habrás oído de la COP, la Conferencia de las Partes, la COP 27, la COP Ujú, sí, 26. sí, sí, sí. Sí. Va bien en la 29, ¿no? Pero en la 27 en particular, el de los acuerdos fuertes fue reducir las emisiones de metano. El arroz, por cierto, emite mucho metano, pero México no es por esa razón, sino es más bien por el ganado. Entonces, esos tres gases son los que, desde nuestro punto de vista, su mitigación harían una agricultura mucho más sustentable o sostenible con el medio ambiente. Sí, sí, exactamente, es eso, que es lo que se está buscando y es lo que, en lo que se está trabajando, ¿no? Finalmente. Oye, y entonces, volviendo al asunto de los nutriólogos y su participación, obviamente, pues toda esta información la tienen que conocer, saber, ya la saben, pero aterrizarla hacia allá, ¿no? Yo he estado viendo mucho sobre, bueno, no es que he estado viendo, sino me ha tocado colaborar, trabajar con algunas organizaciones, pero no mexicanas. Me ha tocado trabajar con los del arroz, con los de la soya americana. Y en la difusión, aquí es difusión sobre el consumo, ¿no? De esto, pero me ha tocado también trabajar la parte en la que están capacitando a la gente que lo distribuye, la gente que lo adquiere para distribución y de alguna manera les explican cómo es todo el proceso de cultivo, bueno, siembra, cultivo y todo esto. Entonces creo que el nutriólogo debería de enterarse de estas cuestiones, aunque pareciera que esto pertenece a otra área. Creo que ya estamos en una época en la que debemos de tener un conocimiento mayor de las cosas que rodean a la profesión, ¿no? Ujú. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Yo creo que nutriólogos organizados sí pueden generar un giro en la producción de algunos alimentos. Mira, o sea, por ejemplo, si el nutriólogo tiene claridad, ¿no? En cómo darle un mayor valor nutricional a los alimentos y a sus insumos, creo Ujú, que puede generar o sea, buena dinámica para que el mercado mismo ya lo detone como un producto que se requiere, ¿no? Entonces, ejemplo de arroz que mencionas, ¿no? El arroz rojo y negro, tienen una mejor característica en tema de antioxidantes, antocianinas le llaman, ¿no? ujú, Esa calidad del arroz rojo y negro, ujú, el productor, como dije hace un momento, no te mide o no te sabe decir qué consecuencia tiene la producción de ese arroz negro y rojo versus el blanco, porque es lo que quiere es colocar su arroz, pero si un movimiento nutriólogo organizado dice, oye, pues es que tiene estas mejores características y este arroz pues se da porque ya fuiste a platicar con el sistema producto arroz y se sabe que es un producto que se da. eh,
abre una beta de mercado, vendrán a lo mejor los 40 productores que dicen, yo voy a sembrar arroz rojo y negro, Ujú, porque tiene estas mejores características. Encontré un mercado y además me paga más que el blanco, porque esa va a ser su lógica y lo va a sembrar. Pero claro. el nutriólogo es el que va a detonar ese movimiento, ¿no? Porque pues no lo va a saber más que él, o sea, esa conexión entre consumidor y agricultor, Sí. ahí está el nutriólogo, ¿no? Por ejemplo, en complementar un producto como el grits, ¿no? Que son estos pedacitos de maíz, Ajá, sí. se usan mucho para diversos procesos con a lo mejor cierta vitaminas y minerales. Ujú, También es posible que el nutriólogo lo detone. El maíz igualmente, o sea, tú podrías pensar en analizar los maíces y ver pues yo me acuerdo, ¿no? Que tienen tablas y hay maíces que, pues en la tabla dice, oye, pues tantas calorías, tantos sí, sí, minerales, sí, sí. em, a lo mejor tú puedes encontrar que hay variedades de maíz que tienen más vitaminas o minerales. Ujú, Entonces, ese tipo de híbridos de maíz, que son pues, tratamientos naturales de la semilla para que sean más nutritivos, pues empujar a que los productores lo usen porque trae un mejor mercado. Por ejemplo, un nutriólogo te puede decir, oye, ¿cómo secar un chile? ¿No? ¿Sabes qué? Que si tú secas en un horno lentamente el chile, no pierde su vitamina A y D, ¿no? ujú. ¿Por qué? Pues porque ya hizo sus pruebas. Entonces, te vas con los productores y al momento de procesar esa materia prima, Sí, sí, sí. llega un chile que es 3 veces más benéfico, pero eso no lo sabe el productor, o a lo mejor lo sabe porque abre un mejor mercado, pero el nutriólogo sí lo podría decir, ¿no? Y bueno, pues ahí tienes ejemplos, ¿no? Pero ahí hay más ejemplos donde pueden hacer una diferencia. Pero, o sea, el hilo conductor es que establecerse como un puente entre el consumidor y el productor y siempre pensar que el productor va a querer encontrar un mercado mayor y eso le da a él, entonces, bueno, al nutriólogo la palanca para que se haga y al productor pues esa milla adicional, ¿no? En sus procesos. Sí, pues es que eso pareciera que estamos descubriendo el hilo negro. No, no es cierto, pero no es así. Es un área más donde pueden desarrollarse y obtener pues, actividad y poder, participación, perdón. Te manda saludos Carmen Ruiz. Ah, Qué buen tema para informar y actualizar a los nutriólogos, claro que sí. Muchas gracias que nos están viendo. Y ya lo cerré. Ya. Y bueno, estamos ya pasados de la media hora, pero bueno, es que podríamos seguir platicando, podríamos seguir sacando temas y complementando algunos más. Al final, a mí me gustaría que nos platicaras, porque lo hiciste alguna vez. Tú has recorrido el país, has visto cosas en este campo y has visto lo que la gente piensa en estos campos sobre la producción y demás. ¿Qué nos podrías comentar? Algo así que te haya... Mira, ahí te van. Este dato lo bajé no hace mucho, fíjate, y lo voy a contestar con lo que veo en el país. Estados Unidos es un país pues del triple de población, de tamaño, debe Sí. ser como a 6 veces. Tienes, evidentemente, en lo que se refiere a producción agrícola, es varios múltiplos del PIB agrícola mexicano. Y sin embargo, Estados Unidos tiene 2 millones de unidades productivas, de productores, ¿no? Que muchos de ellos son organizados. En México, tú tienes 5 millones. 5 millones, o sea, somos más del doble de unidades de producción. Entonces, una variable que te resume todo esto que acabo de decir es que en Estados Unidos la tenencia promedio de tierra es 188 hectáreas. En México es 5 hectáreas. Uy, Entonces, cuando tú das bueno, la vuelta por el país, bueno, o sea, ese es el promedio en México, pero, por ejemplo, un estado como Sonora, la tenencia promedio es 30 hectáreas y en Chiapas es
3 hectáreas o 2 hectáreas, ¿no? Entonces ya promedias te da las 5. Ujú. Eso hace que la agricultura mexicana sea muy distinta a la de Estados Unidos, muy, muy distinta, porque aquí no se tienen esas enormes extensiones. Entonces el perfil del productor también es distinto, ¿no? Digo, porque recurre entonces no pues a esa trilladora de como la de la película de Car, Ajá, sí, sí, no, sí, sí. sino cosas, una trilladora pues, no tiene mucho sentido en Villaflores, Chiapas, ¿no? No, No, sí, justo, porque no. simplemente no entra o vamos, la va a usar una extensión que no le da pues, la economía de escala, ¿no? Para usarlo. Entonces, la agricultura mexicana tiene otro tipo de característica que también, o sea, dado que tenemos una balanza positiva, habla de un éxito de esa otra forma de cultivar. Ujú. Entonces, sí ves mucha diferencia en el país, ves mucha especialización en productos a la exportación. La verdad es que muchos productores anhelan ese grado, ¿no? de calidad y ves mucha influencia en nuestra agricultura pues, de empresas que vienen por insumos, ya sea café, ya sea berries. Las berries es Sí, una industria más reciente y han traído, afortunadamente yo puedo apreciar que muchas de estas grandes empresas, como Driscoll, ajá. como Bayer, como Danone, han traído prácticas regenerativas, es decir, viene de regreso una ola de un mejor trato a la gente y un mejor trato a la tierra. Entonces, sí, optimistamente creo Mm. que se dirige el país, y no el mundo, pero México, por esta generación de externa, ¿no? Y también de gobierno, va en esa dirección. México, como, volviendo a tu pregunta, se distingue por contrastes en su producción y también va asociado a la pobreza, ¿no? Entonces, hicimos nosotros un análisis de mecanización Ujú. y bueno, pues todo el sur del país está muy por atrás del norte y noroeste, ¿no? Hicimos uno de acceso a conectividad, que pues es esencial para las tecnologías que hoy se están instaurando de la industria 4.0, Sí. pues conectividad y otra es otro contraste, ¿no? El sur y el norte, la Sí. educación digital, lo mismo. Entonces, cuando amalgamas toda esa visión, hay un gran contraste sur-norte y eso pues ha dado pie a una política de fomento muy centrada en el sur del país. No, no que no la requieran el En el norte, norte, ¿no? sí. Pero ciertamente esa brecha, si no se cierra ahora con la ola tecnológica que viene, va a ser una brecha mucho más grande, Ujú. que ahí sí sea muy difícil de revertir. Entonces, eso es lo que yo veo cuando me doy la vuelta. Tremendo, es que es tremendo. Esto que dices, este, para los que hemos ido por el país, dado la vuelta por el país, encontrar esa diferencia norte-sur, sí, sí es notable, o sea, sí se siente. Y inmediatamente me viene a la cabeza esas pequeñas parcelas en las que la gente, pues, deposita sus esperanzas, porque como bien dices, la pobreza es tal que hay gente que pues de eso vive, de su parcelita, de lo que puede sacar de ahí, ¿no? Sus animalitos y en fin, eh, pues es muy pequeñito realmente. Y hablando de estas tecnologías, pues, o sea, veo de pronto imágenes de los campos de cultivo de soya que son vigilados con drones, ¿no? Y que las maquinarias van solas porque ya son robóticas. Es impresionante, o sea, ves algo así y dices, hijo, ¿qué tan lejos estamos de llegar allá? Ah, Sí. ¿no? No, es eso de las nuevas tecnologías. También yo hacía una reflexión. Si te das cuenta, antes de que entrara el tractor, ¿cómo te imaginas la producción en el campo? Pues eran muchísimas personas más o menos no tan distintas entre ellas, ¿no? Sí, ¿no? Como que pues, había uno con más hectáreas, pero igual te enfrentaba a las mismas barreras de producción. Entra el tractor y entonces pues lo pueden comprar aquellos que eran más grandes en ese mundo. Y oye, pues el vecino ya no le puede competir, pues ahí te vendo mi parcela, ¿no? Entonces Sí, se hace una primera división, ¿no? Luego viene la Revolución Verde en los años 50, 60. Se introduce la fertilización química a gran escala, sí, los híbridos de semillas y entonces nuevamente a esa tecnología accede el grande
y ya no el chiquito, otra división. Y bueno, viene la grande, ¿no? Que es, viene lo que tú acabas de decir, el dron, viene la maquinaria que se maneja por satélite, Sí, vienen los sensores, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Y recuerdo que lo platicamos aquí una vez, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. eh, esa puede tener un poder de separación, pero igual que la del tractor, nada más que en un mundo ya de por sí separado. Y no solo eso, sino que lo puede lograr dividir no solo dentro del país, sino entre países, ¿no? Porque a lo mejor, pues si esto se logra con éxito en Brasil o Estados Unidos, pues la producción de maíz en una de esas en México termina siendo desplazada porque tal producción de otros países baja el precio y en Claro. nuestro modo de producción, pues los costos ya no dan. Y entonces, o sea, puede ser de división de países, ¿no? Entonces, pues el maíz se produce en Estados Unidos, Ucrania, Rusia y Brasil y ya. O sea, ese es el tipo de cambio tecnológico que viene y lo que nos conviene es estar listos para rápido dotarle de ayuda a los productores pequeños a que adopten esas tecnologías. No todas ellas son prohibitivas, ¿eh? Hay muchas que son de desarrollo de inteligencia artificial, pero de entrega al productor, Ok. sea pequeño o mediano. La cosa es que le llegue, que se le sepa explicar, que lo ocupen. Entonces, no está perdida la cosa. Claro que hay una oportunidad, nada más hay que identificarla y trabajar para que esa realidad pues, se cristalice. Santo Dios, qué impresionante. A ver, aquí tenemos otro comentario de Eric Jafet Pérez Martínez. Súper interesante cómo la agricultura contamina más que el sector de transporte. Bueno, pues es una arista ahí de esta Sí. situación. Gracias, Deja Eric. recomendarle a Eric un libro, eh, How to Avoid a Climate Disaster. Cómo evitar un desastre climático de Bill Gates. Ah, ok. Está, pero así para los no agrónomos, que somos todos los que estamos aquí, eh, hay que leerlo, porque ahí viene la cantidad de, bueno, la vista de alguien como Bill Gates, de este tema de la contaminación, y se ordena por industrias. Entonces viene por la de energía, la de construcción, ahí te explica por qué la de construcción contamina, Ujú. obviamente el sector agro y la de transporte. Y te dice por qué emiten y cómo contrarrestarlo. Gran libro, te recomiendo. Wow. No, pues hay que verlo. Sí. Hay que verlo. Oye, Alan, doctor Lizondo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para venir y platicar e ilustrarnos un tanto sobre este tema que yo pues, no ten- lo que te decía, yo lo que viví de niño cuando iba al campo, ahí al pueblo de mi papá y veía que se sembraba por temporal y que nos íbamos en mayo, junio, no me acuerdo qué mes, y esperábamos las lluvias y ya de ir a la cosecha. Y una vez al año era eso, era una vez al año y sembraban el maíz junto con una calabaza, frijol. O sea, ir a recoger el maíz, ir a la cosecha era de maíz, calabaza, frijol, Ujú, alberjón algunas veces, o sea, era todo un colectivo de la siembra y era fascinante, pues, lo vivía muy bien, pero hasta ahí, ujú, ¿no? mm, Y me acuerdo porque era muy entretenido llevar la yunta, ujú, era yunta, no había tractor, mis primos tenían tractor y luego lo rentaban, pero la experiencia que vivimos con mi papá, pues era esa, ir a sembrar al campo de la manera más rústica, cansadísima. Yo nada más esperaba la hora de la comida porque era lo más padre, porque prendían ahí la fogatita y ponían un comal y tortillas así a mano, y bueno, todo lo que se puede uno imaginar. Esa era la aventura, ¿no? Pero ya cuando lo ves, que eso es la vida de la gente, dices, wow, qué situación. sí, sí, sí. Mira, ya ni siquiera hablamos del cambio climático y cómo le pega a la gente, pero acabamos de ir, fui con mi esposa a la feria del maíz nativo. Por cierto, para que la programen, está muy bonita, está por ahí del mes de marzo, finales, Ajá, en una población del estado de Tlaxcala. ok. Está fácil de identificar porque pues, no es muy grande el estado de Tlaxcala, no me acuerdo el nombre de la población,
pero lo que sí vale mucho la pena es primero ver los maíces nativos, pero luego hablar con la gente. Se hacía en marzo finales, porque ahí se abastecía la gente del grano para sembrar su maíz nativo Ujú. y sembrarlo en abril. eh, y dice, no, es que no hay forma que estos maíces que se vienen a vender ahora aquí se siembren en abril, porque ya el ciclo de lluvias, pues si te acuerdas, este año llegó en junio. Sí, Y eso hubiera hecho que esas semillas se desperdiciaran. Entonces, ese tipo de consecuencias las hay en todo el país, ¿no? Justo estamos ahorita en FIRA recolectando testimonios de productores de su lectura del cambio climático, pero desde una perspectiva de campo. ajá. Y sí tenemos la intención de documentarlas como pues, un compendio de lo que está sucediendo y guardarlo para generaciones futuras y sobre todo trabajar para que pues, se pueda revertir. Sobre todo eso, ¿no? Revertirlo porque, híjole, está tremendo, está tremendo. Pero bueno, espero que pronto podamos volver a platicar y esto que nos estás contando ahorita del cambio climático, pues tomarlo como tema central y a partir de ahí ver los diferentes puntos de vista y escenarios que se dan, ¿no? En eso. Muchísimas gracias, doctor Elizondo. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Se queda este programa, ya lo saben, en Facebook y si Jimena nos hace el favor, lo tendremos en Facebook, en YouTube la próxima semana y en el podcast de Spotify. ¿Sí, Jimena? Ah, sí, dice que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a Jimena, a Andrea, que nos apoyan aquí en la cuestión técnica y yo los veo aquí la próxima semana, ya lo saben, Expresión Profesional en Nutrición, jueves 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Hay puente el lunes, ¿verdad? Sí, perfecto. Disfruten su puente. Muchísimas gracias. Hasta pronto.